Buenas a todos. Vamos a seguir con el proyecto, que ya nos queda un poco para terminar. En este caso vamos a centrarnos en lo que sería la validación del usuario. Tal cual como lo tenemos ahora, nosotros tenemos en nuestro index y el user controller, pues hemos recibido o hemos hecho todos los procedimientos o casi todos los procedimientos a falta de trabajar con el modelo para comprobar lo que sería los apartados más importantes de creación, modificación, borrado y consulta de usuarios. Dentro de esos, pues nos generamos una función verify, que la tenemos aquí, y que está asociada a ese apartado de login, donde mostrábamos del frontend una vista donde aparecía el login del usuario, y cuando el usuario pulsaba, pues llegamos a user/login. Es decir, esta función verify tiene que hacer todo lo que el controlador necesitaría para guardar la información o para comprobar que la información que tenemos guardada en la base de datos sea la correcta y ese usuario pueda loguearse contra nuestra página. Para ello vamos a comprobar si esto fuera mi página principal, pues iríamos a iniciar sesión y aquí introduciríamos un nombre de usuario, por ejemplo Miguel, y cualquier tipo de contraseña. Aquí vemos que tenemos el username y el password como elementos que nos llegan a esa función verify y tendremos que comprobar qué elementos pues nos es interesante, ya que igual guardamos el correo electrónico como elemento identificador en lugar del nombre de usuario. Y serían una de esas decisiones que tenemos que tomar para ver cuáles de los elementos, además del UID, estableceríamos como elemento que nos permitiría loguear al usuario. ¿Vale? Nosotros tenemos ese username y vemos que esta ruta user/login pues nos iría a ese método verify que tenemos en el user controller. De momento lo único que mostramos es el bar_dump con el $post. Para ello vamos a ver las funciones que tenemos para comprimir esa contraseña que nos llega en texto plano y no tener o no guardar dentro de nuestra base de datos esa contraseña. Para hacer una contraseña o comprimir una contraseña tenemos una función que se llama password hash, donde la primera sería ese string que en nuestro caso pues nos llegaría con $post /password, y en el segundo de los parámetros tenemos que ponerle el tipo de algoritmo, ¿vale? Y si marcamos la constante password default, pues nos cogería ese algoritmo, esto aquí, ¿vale? Nos cogería ese algoritmo bcrypt. Eso sería la forma en la que nosotros conseguiríamos cuando recibimos. Es decir, este password hash no lo haríamos aquí porque no tenemos la posibilidad de comprobar. Para comprobar una contraseña tendríamos que hacerla con password verify. Y ahí en password verify tenemos que nos saldría o que tendríamos que colocar por una parte el string, que sería el password, y por otra parte el hash, que sería aquello que devuelve la función anterior. Pues en este caso pues tendríamos que efectivamente sí que aquí tendríamos ese $post y lo guardaríamos con password, y el segundo sería ese password hash que
tendríamos aquello que devuelve esta de aquí. Esto sería pues la contraseña que hemos generado. Pues vamos a dar contraseña. Aquí en principio pues el mostrar esto nos mostraría por pantalla la contraseña que es correcta. Y si mostramos ese hash, pues tendríamos que aquí bar dump. Tendremos aquí contraseña, a ver si alguna vez se escribe bien. Aquello que convierte la contraseña, ese hash que tenemos una longitud de 60 caracteres independientemente de que la longitud de la contraseña sea de 16 caracteres. Estos son los elementos que podemos utilizar para crear un sistema de autentificación de usuarios y en principio pues nosotros si acudimos al modelo que es ese elemento o si queremos comprobar las funcionalidades que haría sería buscar en la base de datos el usuario por su nombre de usuario, en este caso. Luego comprobaríamos que la contraseña introducida es la misma que tenemos almacenado. Y por último, pues redireccionaríamos por ejemplo a una pantalla principal. ¿Vale? Bueno, pues aquí nuestro simulador de ese modelo, pues tendríamos básicamente que crear una función que sea public static function get user by username y aquí le pasaremos pues una string que será el $username y nos devolverá pues en principio ese tipo usuario que tenemos aquí y que básicamente pues podemos simular de este tipo creando un usuario nuevo. Aquí le voy a poner que para acordarme que sea mis datos y aquí en set password por ejemplo lo que nosotros acudiríamos es a esa función password hash, ¿vale? Donde le diríamos la contraseña que sea LUGM. En el email, pues miguel@miguel.com y todo lo demás lo mismo. Además, pues voy a hacer pues que este sea un usuario administrador y nos redirija a esa capa o ese usuario que tenemos o a ese backend que tenemos definido. Entonces nosotros en lo que sería el controlador pues básicamente buscaríamos ese usuario y diríamos que $usuario es igual a user model
tenemos esa función getUser_by_username y aquí pues en principio le diríamos ese Miguel, ¿vale? Aquí ese sería el usuario que nos llegaría del formulario, entonces $post /username sería el dato que tendríamos que coger de esa variable que nos han pasado por el formulario a través de una petición post. Luego comprobaremos que la contraseña sea introducida la misma que tenemos almacenada. Y aquí pues utilizaremos if password verify y lo mismo, el $post con la contraseña que nos ha llegado y en este caso pues ese $usuario get password. Así tampoco nuestro sistema guardaría en ningún momento la contraseña del usuario en texto plano. Si la contraseña es correcta, pues aquí, pues por ejemplo, tendríamos que comprobar y si le haríamos if $usuario por ejemplo get type es igual a user type admin, pues tendré que hacer un tipo de redirección, el include once, y aquí haríamos pues directorio vistas backend, pues ese show admin, no sé si show admin lo tengo porque me lo ha completado él, pero aquí no tengo edit users, tengo welcome. Welcome.php. Mientras que en el caso contrario, pues aquí haríamos include once y el directorio vistas frontend y aquí pues haríamos ese welcome, creo que también lo tengo, welcome.php, dependiendo si el usuario es de tipo administrador o si es de cualquier otro tipo. Aquí, por ejemplo, tenemos que tener en consideración también que el usuario pueda no devolverse. Nosotros no lo hemos encontrado en ningún momento, pero podríamos establecer pues que ese user model, ¿vale? Esa función de getUser_by_username, pues no devolviera un usuario, sino que devolviera también a lo mejor un false. Si ocurriera que el usuario no se encuentra dentro de la base de datos. Todo eso lo veremos cuando veamos en la base de datos. Y aquí pues tendríamos que comprobar el if usuario user model. Colocar para que no. Aquí pues if el usuario es distinto de false. O comprobamos si es false, pues entonces estableceríamos ahí pues el include once de un directorio de vistas y por ejemplo el error que tenemos definido que es el 404 HTML. Vale, pues podría ser una comprobación que podríamos hacer. Podríamos también devolver el usuario, podríamos también ponerle que esto pueda ser de esta forma en lugar del false y ahí pues comprobaríamos que eso sería, pues se puede devolver el usuario o no. Ahí comprobaríamos cómo ese usuario pues, se convertiría en distinto de null. Vale, pues entonces
incluiríamos ese 404, mejor nos haríamos una plantilla o un documento de error para mostrárselo al usuario cuando se produzca un error, y podríamos establecer pues un mensaje de error personalizado. Cuando tenemos esto, si el password se ha verificado y el usuario es correcto, pues independientemente de que vaya a un tipo de backend o de frontend, podemos almacenar una información en una variable llamada $session, un array en este caso, donde podemos guardar, pues en este caso, cualquier elemento que tengamos a disposición. Esa sesión es un trozo de disco duro en el servidor, es un elemento que se guarda en el servidor y que nos permite compartir información entre diferentes scripts de la base de datos. Aquí nosotros, por ejemplo, hacemos un include once directorio vistas de backend, pero también podríamos, por ejemplo, hacer un header y establecerle que ponemos un location y aquí definirle una ruta. En este caso, por ejemplo, user, que sería una ruta que nosotros tendríamos de backend. Al igual que eso, aquí podríamos hacer un header y hacer ese location y definir una redirección a una ruta, en este caso la ruta general, que volvería al index y en el index pues haríamos esa función. A partir de aquí, nosotros si tenemos en el array $session nos guardamos pues el nombre de usuario, por ejemplo, que está almacenado, podríamos hacer comprobaciones, por ejemplo, para mostrar o no mostrar, comprobaciones como por ejemplo de este tipo, para establecer qué páginas se pueden mostrar o no mostrar. Entonces yo ahí pues opto por guardarme en una posición user lo que serían todos los datos de usuario que he comprobado que existe y que tengo, o que su contraseña coincide con aquella contraseña que nosotros tenemos almacenada. Vale, aquí tenemos que ser conscientes que cuando nosotros introducimos un header o una redirección, en principio no tenemos o no podemos mostrar datos, porque ese será un encabezado de la petición de respuesta. Esa petición de respuesta hará toda esta lógica y luego mostrará o realizará esa petición para redirigir, digamos, el cliente a través de una petición que le llega del servidor a en este caso, la ruta que nosotros hemos definido aquí. Todo ello lo tenemos que establecer con un comando que se llama session start y que nosotros podemos establecer en cualquier sitio. Ese session start debe ser también, al igual que el header, colocado en el momento en el que en este caso se realiza una conexión. Yo en mi caso, pues lo voy a poner dentro del index. Debajo del use voy a hacer un session start. Con ese session start, cada conexión de cada cliente generará una cookie o se le devolverá una cookie con un identificador de la sesión y nosotros a partir de ahí para ese cliente tendríamos la posibilidad de almacenar un elemento en la base de datos. En este caso solo lo haremos cuando tenemos esa verify, es cuando nosotros decidiremos colocar esa sesión. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, este redireccionamiento pues se produciría en este caso en ese else. Si, por ejemplo, lo último que nos quedaba, el password no se ha verificado,
pues de idéntica forma pues podríamos colocar este elemento de error, mostrar este elemento de error que puede tener perfectamente un botón para ir al inicio o directamente colocar un header y llevarlo a la parte inicial o incluso al login. Es decir, pues algo ha fallado. El login incluso pues establecer algún tipo de elemento podríamos colocarle, por ejemplo, en este caso, directorio de vistas frontend. Enviarlo a, en este caso, login.php. Y colocar, por ejemplo, aquí un $error que sea no se ha podido iniciar sesión. Nombre de usuario o contraseña incorrectos. Y esto pues sencillamente lo mostraríamos dentro de lo que sería el apartado. Pues aquí podríamos iniciar sesión. Aquí incluso podríamos poner de forma condicional con la etiqueta PHP if y set $error. Entonces mostramos ese valor. $error. No sé, y esto sería el cierre. Ese de ahí. Bueno, pues vamos a comprobar si funcionaría. Vale, nosotros aquí en principio recargaríamos, no aparece ningún mensaje de error. Y aquí pues haríamos Miguel UGM y funcionaría. Bueno, funcionaría no. Dice, este es el error que os comentaba. Cannot modify headers already sent by. Y en este caso pues sería el user controller en la 116. User controller en la 116. Location /user. Y aquí a ver. Aquí si le doy a incluir, en principio no tendríamos problema, pero aparece router desconocido. Porque sí que se está enviando.
Vamos a colocarle el tie. Y si le pusiera otro. No, bueno, en este caso Miguel. Si le pongo este, que no funcionaría. Este volvería, no se ha podido iniciar. Y aquí el login. Vamos a colocar un p/p. Miguel. Vale. Esta no entraría porque nunca devolvemos null. Porque estamos haciendo las pruebas. Y siempre entraría aquí. Porque el password no se puede beneficiar. Y aquí tendríamos el problema de los encabezados. Que nos dice que los encabezados se mandarían aquí. Vale, pues podríamos definir el tipo de error. Vale, perdón. Aquí podríamos pues colocarle lo mismo. Un header. Pero aquí si veis me dice head is already set by output started at 404 HTML porque tendríamos un include. Vamos a colocarle aquí un location. Y vamos a colocarle barra. Aquí. Vale. Pues en principio lo que nos pasaba era esto y la forma pues sería colocar algún tipo de error o incluso hacer que getUserByUsername haga un try de un catch, es decir, genere algún tipo de excepción creada por nosotros para gestionarla o directamente pues incluir el apartado de error. Por ejemplo, que esto sería algo de este estilo, pues $error nombre de usuario no encontrado.
podríamos colocarlo, aquí se produciría la redirección y luego si llegamos a este caso, que sería si se ha producido, pues aquí mostraríamos el error. En este caso sería, cerraríamos el if y aquí mostraríamos el error. Y en caso de que fallara esto, vale, perdón, esto sería else con error y dejaríamos el include once fuera. Vamos a barra login y aquí pues sí, no se podía hacer nombre de usuario incorrecto. Y pongamos que el user model en lugar de tipo administración sea tipo regular. Pues aquí si le ponemos los datos iría a la página de digamos al barra donde aparecerían pues el listado de sus películas, etcétera. Bueno, pues más o menos esto es la validación. Si nosotros tenemos esta validación aquí, pues por ejemplo, imaginemos que volvemos a establecer que sea un administrador. Aquí veremos que cuando nosotros hemos hecho session start, en el apartado de almacenamiento veremos la cookie almacenada hasta que la sesión expire, que es cuando yo apague el navegador, y que a partir de ahora cada comunicación que se haga con el servidor se tendrá este identificador para poder acceder a esa parte inicial. Si por ejemplo vemos un momento lo que sería el user model y le decimos que el usuario que vamos a encontrar en la base de datos es el administrador, pues cargaremos dentro de esa verificación, nos moveremos a barra user donde veremos todos los usuarios y podemos modificar esa vista que tenemos de backend, en este caso aquí veremos y podemos pues colocar aquí algún tipo de mensaje de bienvenida que pues tendríamos que ir al apartado de frontend de backend, ¿vale? Al apartado de template y si tenemos aquí pues por ejemplo el header, tenemos en este apartado la administración. Aquí pues por ejemplo voy a poner Netflix. Backend y ya sería colocar pues algún tipo de elemento que nos identificara. Por ejemplo, pues ahí podemos colocar algún tipo de divisor y aquí pues podemos acudir a Bootstrap para ver algún ejemplo y copiarlo. Y ahí pues no sé, por ejemplo este de aquí tiene ese botoncito que podría ser por ejemplo para cerrar sesión, pues podríamos copiarlo directamente desde el contenido
Vale, ahí tenemos el apartado de header, la barra de navegación. Tenemos la barra de navegación, el container fluid, y aquí el nav collapse. Tenemos el apartado de search. Y ahí, pues, por ejemplo, podríamos copiar este elemento. ¿Vale? Ahí tenemos el navbar collapse, este de aquí. Y nosotros pues podríamos copiar estos elementos de aquí. Vamos a copiar el HTML. Es button of blind success, type submit search. Vale. A ver si hay otro por ahí. Este es el que tenemos. Vamos a ver cómo nos cambia esto. Ya, pues vamos arreglando. Ahí tenemos esos links. En esa lista, que en principio la podemos quitar. Esto nos dejaría ese formulario. Y ahí, pues en principio podríamos quedarnos con ese button. Voy a poner el botón solo. Vale, pues con el botón, a lo mejor aquí un... text primary emphasis. A ver. Y aquí podríamos poner hola. Y tomaríamos el $usuario. Vale, y aquí sí que es verdad que necesitaríamos conseguir ese $session. ¿Vale? Esto sería la posición user y dentro de esa posición user sería el get username. Tendríamos inclusive, pues, en este caso, ahí veremos cómo aparece mi nombre. Y ahí, pues, igual esto con un div plus, y esto será
tenía de flow. Esta tenía flex. Fill era flex. A ver si se separan un poco. Padding a este. Sí, ahí puede. Y aquí pues tendríamos que colocar algún tipo de referencia, pues el type button, pero pues vamos a enlazarlo todo a un enlace que vaya en este caso a cerrar sesión, que sería el logout, que no tenemos implementado todavía. Y aquí pues, cerramos ese barra A. Me faltaría el cierre. Y aquí pues vamos a poner ese cerrar sesión. Se me ha ido. No. Sí. Class item. No se aplica. Este en principio, si pulsáramos sería un logout. Y por no pasarme horas y horas intentando arreglar ese P que tengo aquí, ¿vale?
vamos a ver cómo sería el cierre de sesión, que básicamente pues tendríamos que darlo de alta. Vale, si tendríamos, pues vamos a colocar ese debajo de ese user login, pues el $router el apartado post, perdón, post no, get, y aquí iríamos a /user /logout y esto lo asociaríamos con el user controller class el logout. Y ahí, pues dentro de lo que es la función de user controller logout, pues la creamos. Public función logout. Y ahí, pues en principio no nos pasaría nada y lo único que podemos hacer, podríamos descargar ese session con el /user, pero lo podemos hacer con session destroy, que borraría tanto la sesión, o sea, o haría inválida esa cookie que tenemos guardada en el cliente, como eliminaría a ese usuario. Entonces, por ejemplo, nosotros si vamos ahí, pues a user aquí, ¿vale? Te dice, no tienes la key definida como user. Pues tendremos que controlarlo, pues colocando, por ejemplo, ese elemento de si ese $sesión user no está definido, pues haríamos una cosa y si no, en este caso, pues hola, desconocido. Sigue pasando porque es esta de aquí. Entonces voy a colocarle un poco más de código y le voy a decir en PHP if set $user sesión user, que es lo que haría esa doble interrogación, pues entonces colocaríamos este $sesión user y en caso contrario, esta sería la parte del if y en caso contrario else, haríamos un eco de desconocido. Y aquí cerraríamos punto y coma y el punto y coma. Y aquí faltaría un cierre. Con lo que tendríamos esa parte. Sí que es cierto que nosotros a partir de aquí, pues para comprobar, digamos que no se puede acceder a ninguna ruta de backend, pues en ese caso contrario, pues incluso, por ejemplo, hay muchas rutas que permiten introducir un middleware, definir una serie de rutas que están protegidas bajo un permiso de administración. Nosotros podríamos comprobarlo justo al inicio o justo cuando llamamos, es decir, dentro del user controller, pues si tenemos una parte de administración, en este caso, pues lo que estamos viendo es la de user de tipo get y ese index, pues aquí tendríamos que asegurarnos que antes de mostrar la vista, comprobar o hacer una comprobación de que el usuario comprobar que el usuario es un usuario administrador. ¿Vale? Y lo podríamos hacer pues con ese if
Y aquí comprobaríamos el $/sesión. User, ¿vale? En este caso, para que no nos dé ese error que hemos solucionado ahora, sería si está establecido ese usuario y adicionalmente ese $/sesión user, esto nos daría el getType es distinto o es igual a userType admin, ¿vale? Pues lo podríamos comprobar. Ahí, por ejemplo, si queremos una nomenclatura un poco más cómoda, pues podríamos coger ese user y crear una función que sea public function isAdmin que devuelve bool y comprobamos if en este caso $this type es igual a admin, pues entonces return true. En caso contrario, return false. ¿Vale? Y ahí sí tendríamos pues una forma un poquito más cómoda de llegar y comprobar pues esto y esto sería isAdmin. Entonces, en caso de que eso se produjera, pues tendríamos esta lógica. Y en caso contrario, pues utilizaríamos algún tipo de vista o el include ones, pues por ejemplo ese directorio de vistas con quizá pues algún tipo de vista, lo que os comentaba, genérica, que sería por ejemplo una vista de error.php y que se encargará de pues, mostrar un mensaje de error que en este caso pues, puede ser no tiene permisos para acceder a este recurso, por poner un ejemplo, ¿vale? De ahí tendríamos que hacernos una vista de error, pues quizá con ese look and feel de lo que sería la página principal y mostrar ese recurso. En principio esto pues tal cual lo tenemos, si tenemos en este caso la ruta principal, algo así, pues aquí básicamente sería coger esta vista de welcome, la cambiamos, la copiamos, la pegamos, en este caso lo voy a sacar en vistas. Creo que le he puesto error y no error, es error.php. Y aquí pues tendríamos que modificar ese error.php, ¿vale? Para que fuera, pues en este caso, esto sería directorio vistas frontend, no, directorio template frontend, perdón. Directorio template frontend. Y aquí, pues
texto, pues sería básicamente mostrar aquí en bienvenido a Netflix, pues otro adicional que tuviera, pues en este caso, ese mensajito de error. Y aquí aprovecho para cambiar este directorio template frontend. Y en caso, pues, de acceder en este caso a user, vale, pues aparecería esto de aquí. Porque pues no he iniciado sesión. Ahí se inicia la sesión. Pues aquí tendría Miguel, UGIM. Y aquí, pues en principio, sí que pondría, ¿vale? Me faltaría este detalle que no me cuadra muy bien. Bueno, pues eso es todo por este vídeo, donde hemos visto todo el tema de sesiones, de comprobación de usuarios e encriptación de contraseñas. Y ya lo tenemos todo disponible para en el próximo 1 o 2 vídeos terminar todo el proyecto y ya poder trabajar a partir de ahí con vuestro proyecto y con vuestras clases y poder definir todo lo que sería el apartado que queréis crear o la página web que queréis crear. Un saludo a todos.